Hola, corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, psicología deportiva. 8 procesos clave. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. La Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada me ha invitado a dar una charla sobre psicología deportiva y se me ha ocurrido desarrollar la cuestión a través de 8 procesos clave. La charla tendrá lugar, cuando se emita esto, que es día 11 de marzo de 2026, pero esto se emitirá de mañana y la charla será en la Sala de Cultura de Ampuero a las 7:30 de la tarde. Por si alguien que escucha esto, tiene ocasión de pasarse por allí y verlo, en vivo y en directo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues voy a hacer un ensayo general. Este es mi podcast, así que voy a aprovechar para ensayar lo que pretendo explicar allí, pero también, claro, porque creo que puede ser de vuestro interés. O sea, esto no tiene, un fin exclusivamente egoísta, sino que, como digo, creo que puede ser de vuestro interés. ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer? Pues haré una introducción donde explicaré quién soy yo, de qué voy a hablar y por qué es importante lo que voy a explicar. Después iremos al contenido propiamente dicho de la charla y por último terminaremos con una recapitulación. Introducción. ¿Quién soy yo? ¿De qué voy a hablar? ¿Por qué es importante? Si quiero decir un par de cosas sobre mí, no es por autopromoción, por autobombo, sino por demostrar mi autoridad, si es que la tengo, para hablar sobre lo que voy a hablar. Entonces, yo estudié psicología en la Universidad de Salamanca y obtuve mi doctorado en psicología en el año 2009. Posteriormente, año 2024, estudié un posgrado en entrenamiento en carrera de montaña. Me considero, un estudioso, podemos decir, primero fan, después estudioso del deporte de resistencia, en particular la carrera de montaña, y, importante, practicante de ese deporte de la carrera de montaña. Importante no por mis grandes resultados, que no lo son muy, muy, muy modestos, pero importante porque practico el correr por montaña con objetivos modestos, pero objetivos al fin y al cabo. Es decir, sé lo que es entrenar para conseguir algo. Ya digo, puede ser más ambicioso o más modesto, que insisto que en mi caso es modesto, pero sé cómo funciona ese proceso de establecer un objetivo y trabajar en pos de ese objetivo. Y el día de, tratar de hacerlo lo mejor posible para aproximarnos lo máximo posible a dicho objetivo. Entonces soy, me gusta decir, amateur comprometido, y comprometido habla, repito, no de mis resultados, sino de mi actitud, que es esto de esforzarse por tratar de hacer las cosas bien de acuerdo con cierto criterio. Bueno, entonces estudioso del deporte y practicante del deporte, lo cual es interesante no tanto por mis resultados, sino porque conozco esa experiencia de intentar conseguir algo, en mi caso particular, en el ámbito de la carrera de montaña. Eso es quién soy yo. O sea, qué autoridad, si es que la tengo, para hablar de lo que voy a hablar. ¿Y de qué voy a hablar? Bueno, he identificado 8 procesos que se ponen en juego cuando preparamos y llevamos a cabo un objetivo competitivo o un proyecto. O sea, puede ser competir contra otros, puede ser competir contra el cronómetro, o puede ser simplemente tratar de alcanzar un objetivo de logro, que se dice, o sea, achievement motivation, o sea, de acuerdo con un criterio, como por ejemplo simplemente alcanzar una cima o subir de grado en escalada deportiva. Quiero hacer un 4000 en los Alpes, o quiero hacer un 3000 en los Pirineos, o quiero subir
todos los picos del macizo oriental de picos de Europa y hacerlo en menos de X horas. O quiero participar en una competición y quedar en el top 20. O bajar mi tiempo en el recorrido X. Como digo, estos 8 procesos son relevantes tanto si competimos contra otros, en una carrera, en una competición de escalada deportiva o de esquí de montaña, como si competimos contra el cronómetro, por ejemplo en un FKT, o sea, en un Fastest Known Time, o en un segmento de Strava y queremos llevarnos la coronita, o simplemente trabajamos, digamos, en pos de un criterio. Ya digo, hacer cima en un 3000 de los Alpes o en un 3000 de los Pirineos, 4000 de los Alpes, por decir algo. Entonces, siempre que tengamos un proyecto de montaña, que puede ser escalada deportiva, que puede ser alpinismo, siempre que tengamos un objetivo competitivo, que pueda ser, no sé, quizá hacer podio, quizá hacer top 10, quizá quedar en el tercio superior de la tabla, pues estos procesos se ponen en juego. ¿Y cuáles son estos procesos? Pues lo voy a decir muy rápido, después iremos conociendo a qué se refieren estos términos, que quizá ahora pues nos suenan un tanto abstractos. Motivación, perseverancia, gestionar la ansiedad, gestionar la ejecución, gestionar la fatiga, gestionar las lesiones, gestionar el miedo, gestionar el envejecimiento. Motivación, perseverancia, ansiedad, ejecución, fatiga, lesiones, miedo, envejecimiento. De cada uno de estos explicaremos a qué se refiere. Acudiremos sin entrar en muchos detalles, que esto no es una conferencia, esto es una charla, esto no es el contexto universitario. Acudiremos a algún estudio que refleje que estos procesos tienen peso en el rendimiento, son importantes para el rendimiento, o estudios que evidencien que las herramientas de las que también vamos a hablar para optimizar estos 8 procesos, que esas herramientas funcionan. Explicaremos el proceso, acudiremos a un par de estudios que evidencien que ese proceso es importante y o qué herramientas, que también veremos para optimizar esos procesos, funcionan. Acudiremos también a la evidencia, no sé si decir anecdótica, es decir, algún ejemplo de, pues no sé, gente como Kilian Jornet, a quien todo el mundo conoce, o Courtney Dauwalter, que nos aterricen un poco más lo que puedan decir los estudios, que veamos un ejemplo vivo de cómo eso se puede aplicar, y por último intentaremos trasladarlo todavía un poquito más, aproximarlo a nuestra realidad, a nuestra práctica. O sea, de todo eso, de esas definiciones, de esos estudios, de esos ejemplos, ¿qué puedo llevarme yo para mi práctica deportiva? 8 procesos, ¿en qué consisten? ¿Cómo podríamos aplicar herramientas para optimizarlos? Herramientas de verdad que estén, digamos, en nuestra mano, a nuestro alcance. Y esto es de lo que vamos a hablar, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar de psicología? Bueno, pues el rendimiento deportivo, y con rendimiento no solo hablamos de carreras, de competiciones, de escalada deportiva, lo hemos dicho, hablamos de cualquier proyecto de montaña, quizás simplemente, que no es poca cosa, subir de grado en escalada en roca, pues quiero hacer un 7B, o puede ser alcanzar la cima de un 4000, subir y bajar sanos y salvos. Eso es el rendimiento, y en el rendimiento deportivo pues intervienen 4 factores, que son el físico, el técnico, el táctico y el psicológico. Cada modalidad deportiva, pues en cada modalidad deportiva, cada uno de estos 4, vamos a decir, ingredientes, pues tiene más o menos peso. Es muy obvio que en los 100 metros lisos, pues el elemento físico es fundamental, o es el que representa el mayor porcentaje de la ecuación.
mira, esquí de fondo, ¿no? Que recientemente fueron los Juegos Olímpicos de Invierno y ahora lo están siendo los Paralímpicos de Invierno, pues el esquí de fondo tiene un montón que se dice de subtechniques, o sea que bastones y esquíes, el movimiento de bastones y esquíes, pues tiene por lo menos 3 o 4 subtécnicas, maneras de manejarlo. O sea que es un deporte muy, muy técnico. O mira también, deportes de invierno, el esquimo, el esquí de montaña, en la versión que ha formado parte de los Juegos Olímpicos, también es muy técnico. ¿En qué sentido? En las transiciones. Hay que subir una cuesta con los esquíes, después quitarlos, ponerlos a la espalda y subir unas escaleras a pie. Una vez estamos arriba, hay que volver a sacar los esquíes de la espalda, pero quitarles las pieles de foca y descender. Esas son las transiciones y es muy técnico, hay que ensayarlo muchas veces. Por último, está también el elemento o el factor táctico que tiene que ver en esencia con anticipar el comportamiento de tus rivales y, no sé si decir, detectar lagunas que aprovechar, ¿no?, para tu ventaja. Y por último está el factor psicológico, siempre, en más o menos medida, pero en todo rendimiento deportivo, que incluye también proyectos de montaña, también hay un factor psicológico. Pues de, por ejemplo, mantener la concentración o, por ejemplo, de reponerse rápidamente de un pequeño error y no quedarse atascado allí. Entonces, siempre, sea atletismo, sea fútbol, sea escalada deportiva o sea alpinismo, el factor físico, el técnico, el táctico, el psicológico siempre están presentes. Lo que pasa es que varían cada una de estas modalidades en el peso que cada uno de estos factores tiene. Quizá la escalada deportiva o el alpinismo son ejemplos, o seguramente también la carrera de montaña, ejemplos de modalidades deportivas o deportes o disciplinas en las que los 4 tienen un peso bastante equiparado. Si pensamos en una ultra de montaña, una carrera ultramaratón más allá de los 42 kilómetros y encima con el desnivel positivo y negativo que sea, pues estamos hablando de carreras que toman muchas horas. Ahí, por supuesto, hay que tener el elemento físico para aguantar, para resistir todas esas horas, el técnico para moverse por terreno complicado, el táctico, pues para saber cuándo comer, cuánto comer, cómo manejar las prendas, ponerme o quitarme el chubasquero, cambiarme de calcetines o de zapatillas, ¿no? En estas carreras de tan larga distancia, tan larga duración, toda esta parte táctica, ¿no? ¿Paro en este avituallamiento? No, en este no, porque llevo suficiente comida y bebida encima, pero sí debo parar en este otro a reponer agua, pero llevo los polvos de carbohidrato aquí y es en ese momento cuando voy a hacer la mezcla y en el siguiente preveo cómo se viene la noche tener que ponerme un par de capas de ropa encima para combatir el frío, yo que sé, todo eso es táctico y luego psicológico, pues gestionar la fatiga, gestionar la adversidad, pues eso, el frío, pese a que te has puesto esas capas extra de ropa, pues es duro, es incómodo, etcétera. O incluso, mira, sí, también vencer el sueño, ¿no? Si la carrera se va a extender durante la noche, pues tener que combatir las ganas de echar una cabezadita, pues todo eso es psicológico. Entonces, ¿por qué es importante hablar de psicología? Pues porque es la cuarta pata de la mesa. Que si pensamos en esta otra disciplinas puede ser más o menos importante, de acuerdo, pero siempre tiene un peso. Más o menos grande, pero siempre lo tiene. Y seguramente en lo que interesa hoy aquí, que estamos hablando de deportes de montaña, pues en todos ellos tiene un peso muy grande. Así pues, vamos a hablar de psicología porque es importante, sea un proyecto de montaña o sea una competición en deportes de montaña. ¿Y cómo vamos a hablar sobre psicología?
pues vamos a tratar de entender cómo funcionan esos procesos. Es importante entender cómo funcionan las cosas si queremos intervenir sobre ellas. Y yo aquí siempre pongo el ejemplo tonto de que, pese a que quizá no somos conscientes de ello, sí tenemos una teoría de cómo funciona un vehículo automóvil, de cómo funciona un coche. Sabemos que utiliza combustible, lo utiliza en el motor, que va a transformar ese combustible en energía mecánica, y tiene unas ruedas que transforman, en última instancia, esa energía mecánica, digamos, en movimiento efectivo. Pues una noción, en estos términos u otros parecidos, tenemos de cómo funciona un coche. Combustible, motor, ruedas. Y esta teoría o este modelito de cómo funciona un coche es útil. ¿Por qué? Porque si en un momento dado ese coche se para, podemos formular hipótesis, podemos establecer un diagnóstico de lo que está pasando. Pues si el coche se ha parado, una de tres: o se ha gastado el combustible, o se ha estropeado el motor, o se ha pinchado una rueda. Pero más importante que ese diagnóstico es que tenemos las claves para intervenir, para solucionar ese problema. Diagnosticamos el problema y lo solucionamos. Si se ha pinchado la rueda, pues la cambiaré por la de repuesto. Si se ha gastado el combustible, pues iré a por un bidón a la estación de servicio más cercana. Y si se ha estropeado el motor, pues lo llevaré al taller para que lo arreglen. Entonces, esa teoría que tenemos de cómo funciona un coche, o sea, de qué componentes incluye y cómo se relacionan, nos permite, por un lado, diagnosticar, pero más importante todavía, intervenir, solucionar, o no sé si decir, optimizar el funcionamiento de esa máquina o de ese sistema. Por eso hay que entender, en este caso, lo que nos ocupa hoy, cómo funciona la psicología. ¿Cómo funciona la psicología? ¿Qué procesos se ponen en juego? Porque si lo entendemos, podremos detectar cuándo algo está fallando y, más importante todavía, intervenir para solucionarlo. Bueno, pues ya tenemos toda la introducción. Estudié psicología, practico carrera de montaña con más o menos nivel, pero con objetivos muy modestos, competitivos, de lograr el segmento X de Strava o quedar en el top 30 de una carrera. Entonces tengo esa experiencia de querer hacer las cosas bien, y para hacer las cosas bien, pues hay 4 factores: físico, técnico, táctico y psicológico. Y tenemos que entender la psicología para poder intervenir sobre ella. Bueno, pues ya tenemos el marco, ahora sí que sí, vamos a esos 8 procesos clave. Nos vamos a ir deteniendo uno a uno, lógicamente, pero antes de eso, un rapidísimo recorrido, una vista panorámica de esos 8 procesos de los que vamos a hablar. Motivación. Enseguida lo desarrollamos, pero lo vamos a entender como un compromiso que tenemos con la actividad y que vamos a tener que cuidar. Perseverancia. Esto va a tener que ver con interferencias que van a aparecer en el camino y que vamos a tener que neutralizar. Ansiedad. Esto van a ser nervios antes del día D que vamos a tener que manejar. Ejecución. 4 proceso. Esto va a ser un foco que durante el proyecto, durante la competición, vamos a tener que mantener. Fatiga también en ese día D de proyecto, de competición, vamos a entender que va a haber que realizar un esfuerzo y que va a haber que mantener ese esfuerzo, es decir, resistir la fatiga. Lesiones. Pues vamos a tener que cultivar cierta mentalidad positiva para sobrellevar esas lesiones. Miedo. Vamos a tener que sobrellevarlo también. No sé si decir superarlo, idealmente sí. Miedo que va a aparecer después de haber tenido asistido u observado a un accidente / lesión. Y por último, envejecimiento nos va a obligar a reenfocar, a redefinir objetivos. Motivación, perseverancia, ansiedad, ejecución, fatiga, lesiones, miedo, envejecimiento. Motivación, pues lo hemos dicho, no son las ganas,
no son las ganas, que de eso vamos a hablar luego. O sea, un día que no me apetece entrenar, eso no es motivación. Motivación, lo sugiere el nombre, es el motivo por el cual yo me enganché con la carrera de montaña, con la escalada en roca, o con el alpinismo, y no con el fútbol, con la halterofilia o con el esquí alpino. Eso es la motivación, el proceso por el cual yo enganché con la carrera de montaña y no con el fútbol sala o con el pádel. Los motivos que me llevaron a mí a elegir la carrera de montaña, el alpinismo y no el fútbol sala, el pádel. ¿Y por qué me enganché yo? ¿Cuáles son esos motivos? ¿Por qué me enganché a la carrera de montaña y no al fútbol sala o a la halterofilia? O al CrossFit, o al Aerox. Pues, para empezar, porque tengo cierta confianza, cierta expectativa en que lo puedo hacer bien. Sin esa confianza, pues mira, a mí me puede seducir el CrossFit, pero es que no tengo fuerza, no tengo potencia, no tengo esas fibras tipo 2, esa composición corporal, o no sé, no se me da bien mover movimientos muy técnicos, como pueden ser los que también participan en el CrossFit de gimnasia o de halterofilia. Entonces me puede atraer, me puede hacer tilín, me puede llamar la atención, pero como no tengo esa expectativa, o sea, no tengo ninguna confianza en que se me pueda dar bien, pues por eso elegí la carrera de montaña y no el CrossFit. Y también me engancho con una actividad cuando tengo motivación intrínseca, que a su vez nace de que disfruto esa actividad, que siento que mejoro en esa actividad y que me siento parte de una tribu. O sea, de alguna manera conecto con otras personas. Me siento parte de algo. Que no necesariamente tengo que compartir la actividad, no tengo que salir en grupeta a correr por la montaña, pero sé que ahí fuera, igual que yo estoy este domingo corriendo por este monte, en otros montes por allí, hoy mismo también, o ayer, hay otra gente corriendo, aunque solo sea porque sigo a esa gente en Strava o en Instagram. Entonces, disfruto del correr en montaña, siento que mejoro en algún aspecto del correr en montaña y siento que formo parte de algo, ¿no? Soy de esa tribu, de la gente que corre por la montaña. Una combinación de esos tres elementos son los que me han motivado intrínsecamente. Eso sumado también a que se me da razonablemente bien desde mi percepción, o sea, siento que se me da más o menos bien, desde luego mejor que el CrossFit. Bueno, pues esa combinación, expectativa por un lado, motivación intrínseca, que a su vez depende de que lo disfruto, que siento que mejoro y que formo parte de una comunidad, todo eso es lo que me enganchó al correr en montaña y no al pádel. Y bueno, veríamos, si miráramos los estudios de qué distinguen o qué distingue, qué es lo que diferencia a los mejores deportistas de los buenos deportistas, o sea, los que están en el top de los que están a buen nivel pero no tan arriba, pues es precisamente, por ejemplo, esa autoconfianza. O luego también sabemos que cuando alguien hace una actividad porque la disfruta y empiezas a pagarle, introduces el dinero por ahí, pues pierde motivación intrínseca, o sea, deja de hacerlo con la misma intensidad o frecuencia que lo hacía, ¿no? O también sabemos que si le das feedback negativo a una persona, lo estás haciendo muy mal, lo estás haciendo muy mal, también pierde motivación intrínseca. O también sabemos, mira, por ejemplo, que por el informe Strava que saca cada año, que cuando sales a correr con otras personas, esa actividad es más larga que si la hicieras tú solo. O también que si recibes likes, que en el caso de Strava son los kudos, pues es más probable eso, que sigas haciendo esa actividad. Entonces todo esto nos habla, lo que decíamos, de disfrutar. No lo haces por dinero, lo haces porque lo disfrutas. Esto nos habla también de que sientes que mejoras,
y no feedback negativo, y que eso, si lo compartes, pues también eso lo disfrutas más. O también sabemos por los estudios de dropout, o sea, las razones por las cuales la gente deja el deporte, que también hay muchos estudios sobre esto. Pues ¿por qué deja el deporte? Pues porque ya no le gustaba tanto, porque tenía mal ambiente con el equipo o con el entrenador, o porque sentía que no era bueno en eso. Entonces, toda esta evidencia nos habla eso de que ¿por qué enganché con la carrera de montaña y no con el fútbol sala? Pues porque creo que se me da bien, porque lo disfruto, porque siento que mejoro y porque lo comparto con otras personas. ¿Y por qué es importante explicar todo esto? Pues para cuando esas fases, esas rachas, cuando la motivación decae. Que insisto, no es cosa de un día, que eso son las ganas. Cuando la motivación decae es algo sistemático, es un día y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Entonces, cuando estés notando que de manera reiterada te está apeteciendo, ya digo, no es una cosa de las ganas de un día, de la pereza de un día, sino que esto se va acumulando a lo largo de semanas. Estás viendo que ya no te tira tanto, no te engancha tanto la carrera de montaña. ¿Por qué he explicado todo lo anterior? Porque cuando entremos en esas rachas de motivación decaída, de un deterioro, digamos, o un descenso, o un declive en la motivación, pensemos en por qué inicialmente enganchamos. Entonces, pues refuerza el componente social. Si tú salías en grupeta, quizá estás teniendo menos oportunidades de salir en grupeta, quizá eso explica por qué esa motivación esté decayendo. O, no sé, entra en un club de Strava, en el que se van haciendo estadísticas mensuales, a ver quién ha alcanzado más kilometraje, yo qué sé. Bueno, eso no a todo el mundo le funciona, pero a algunas personas sí. Esto tiene que ver con ese componente social. Otro componente implicado en la motivación intrínseca era sentir que mejoras. Pues oye, busca un tipo de recorridos que se adecúen a tu perfil. Pues quizá a ti se te daba mejor subir. Pues busca recorridos que tengan más desnivel, o un fuerte desnivel positivo. O quizá a ti se te da bien terreno técnico. O disfrutas más en alta montaña porque estás completamente alejado de los entornos urbanos, porque no hay más sonido que los de la naturaleza, porque no hay rastro de construcción o de rastro de la actividad humana, ni siquiera hay ganadería. Te gusta la alta montaña porque sientes que estás en la luna. Pues trata de buscar aquellos, vete a Picos de Europa, vete a Sistema Central, a Gredos, vete a Pirineo. Si eso es lo que disfrutabas, si eso es lo que te enganchó con la carrera de montaña versus el pádel, que no tengo nada en contra del pádel, el Aerox o el fútbol sala, que no tengo nada en contra del Aerox o del fútbol sala. O sea, cuando sea algo sistemático, no un día u otro que decae, mejor dicho, que no te apetece, cuando no es una cosa de un día, cuando no es una cosa puntual, sino cuando es una cosa reiterada, sistemática, consistente, de un día y el otro y semanas y semanas, pues recuerda qué era lo que te enganchó inicialmente y trata de recuperar, rescatar, si no todo, pero una parte de aquello, para seguir comprometido con la carrera de montaña. Y aquí puedo poner, por ejemplo, una corredora a la que admiro, que es por múltiples razones, que es Katie Scheidt. Mira, y una de ellas es esta, que ella corre lo que le motiva. Y eso explica que tenga historial, si nos vamos a su UTMB Index, por ejemplo, pues desde, si no me equivoco, carreras desde 2013. Y ella tiene una carrera, pues no sé si estudió geología o estudió física. El caso es que no solo tiene una carrera, sino que tiene un doctorado en geofísica. O sea que podría perfectamente dedicarse a la investigación, al ámbito académico o al ámbito profesional dentro de la geofísica, lo que ella domina.
Y sin embargo, está corriendo profesionalmente y bueno, entonces no corría profesionalmente, pero desde hace unos cuantos años ya empezó con contrato primero en On Running, después de North Face, volvió a On Running. Pero lo que me gusta es que ella corre lo que le hace tilín, no lo que su marca le impone o lo que los fans esperan de ella, que se la ha encasillado como la reina de las 100 millas, y sin embargo, la temporada pasada, por ejemplo, corrió Sierre-Zinal e incluso hizo podio, e incluso hizo buen tiempo, por debajo de las 3 horas, creo recordar, no sé si eran 2 horas 58, que es un tiempazo en mujeres, y es una carrera de 33 kilómetros. Entonces, ¿por qué desde 2012 o 2013, 13 años después, sigue corriendo en montaña y sigue motivada cada temporada a afrontarla con la misma ilusión? Pues porque compone un calendario de carreras de acuerdo con lo que resuena con ella. La motivación que la llevó a engancharse a esto y no, por seguir con el ejemplo, al pádel, yo que sé. Perseverancia, el segundo de los procesos. Ahora sí que hablamos de ganas. De un día que no tienes ganas. De un día que te da pereza salir a entrenar o ir al rocódromo. En preparación de eso que querías, subir de grado a hacer una vía 7B. Ahora sí que hablamos de ganas. El día martes, el día jueves, a las 6 de la tarde... que he salido de trabajar, no me apetece desplazarme hasta el rocódromo, desplazarme hasta mi monte de cabecera y hacer mi entreno. Pues cuando no hay ganas, hay que combatirlo con perseverancia. O técnicamente también se le ha llamado control volitivo, bueno. Perseverancia entonces sería el proceso por el cual neutralizamos esas interferencias, me apetecería quedarme en casa porque está lloviendo en lugar de salir a entrenar, o hace mucho frío y está oscuro, es invierno y, es que ahora conducir hasta el rocódromo, es que además me va a costar encontrar aparcamiento porque yo qué sé. Entonces, me apetece quedarme en casa viendo una serie de Netflix, o de repente empiezo a dudar. Es que me he apuntado a la ultra de los 10.000 del Soplao y es que me quedan solo 8 semanas y es la primera vez que hago una carrera de más de 80 kilómetros, es que me he venido demasiado arriba, yo creo que esto es demasiado para mí, o sea que aparece la tentación de quedarte en casa viendo una serie de Netflix en lugar de ir a entrenar, o aparece la duda de si realmente estabas capacitado para hacer ese ultra de más de 80 kilómetros... O emociones como la fatiga, has tenido un día muy duro en el trabajo, has tenido que quedarte hasta haciendo 2 horas extra para terminar un informe de resultados que hay que presentar mañana, tienes fatiga mental o estás enfadado porque también en el trabajo pues lo último ha sido discutir con ese compañero con el que mañana tendréis que defender ese balance de resultados y no tenéis la misma visión del asunto, pues estás enfadado, estás cansado, te apetece quedarte en casa, estás dudando de si ese objetivo que fijaste está lejos de tu capacidad, pues sean tentaciones, sean dudas, sean malestar, todo eso son interferencias que dificultan que yo salga hoy a entrenar. ¿Y cómo se neutralizan esas interferencias? Pues controlando dónde pones tu mente y controlando el entorno. ¿Dónde pones tu mente? Pues te puedes recordar ¿por qué hacías esto? Oye, que a ti te encanta correr en montaña, que te lo pasas de maravilla, que estar en la naturaleza, que cómo te sientes después de entrenar, las endorfinas. Bueno, recordarte por qué enganchaste con esto al inicio y no con otra actividad. También parsimonia, sencillamente pensar en lo que tienes que hacer y no, es que no me apetece tal cual. Mete la mochila en el coche, mete las zapatillas en el coche, conduce hasta la base del monte, ponte las zapatillas, hace el calentamiento, activa el GPS,
empieza el entreno. Eran 3 repeticiones de una cuesta a pulsaciones un poco por debajo de segundo umbral por 10 minutos. Descanso de no sé cuántos minutos. Parsimonia se llama esto, que es pensar en lo que tienes que hacer y no en bla, 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 bla. Todo eso, esos pensamientos intrusivos, esas emociones intrusivas, pues bueno, pues están ahí dando la lata, pero yo pienso, me pongo la zapatilla, caliento un poco, me quito el cortavientos, preparo el soft flask, activo el GPS, voy hasta la cuesta, activo el lap, 10 minutos pulsaciones umbral, apago el lap, bueno. Y controlar el entorno, pues, por ejemplo, haber dejado a la mañana esa mochila y esas zapatillas preparadas y ese soft flask y ese entreno cargado en el reloj para que cuando llegas enfadado y cansado del trabajo, eso no sea impedimento para rápidamente coger todo eso que tienes preparado, que ya no tienes que pensar, irte al monte y hacer tu entreno. ¿Dónde pones tu mente? No en esos pensamientos, emociones intrusivos, sino en lo que tienes que hacer, y el entorno, que no haya fricciones o que no haya obstáculos. Y, por ejemplo, bueno, sabemos que esta perseverancia o este control volitivo, bueno, pues por un estudio, por ejemplo, que hasta la fecha es el más de gran escala y largo plazo que yo sepa que existe, sobre qué predice tu trayectoria vital. Esto se llamó el estudio Dunedin. Entonces se hicieron toda una clase de mediciones a todos los niños y niñas nacidos en esta ciudad de Dunedin, de Nueva Zelanda, si no me equivoco, en el año 1979, algo así, y se los ha seguido desde entonces haciendo evaluaciones periódicas, y lo que se vio que la autorregulación, esto de demorar la gratificación, medido a los 3 años, a los 5 años, a los 7 años, por ejemplo, en esas edades tan tempranas, con este test en el que yo te digo, puedes tomar una golosina ahora, o si esperas a que yo vuelva, podrás tener 2, si no te comes la que te he puesto aquí. Y entonces quienes lograban demorar la gratificación, después son tests algo más sofisticados cuando ya tienes 7 años, 11 años, pero bueno, esta autorregulación era lo que más peso tenía en tu trayectoria vital. O sea, cuánto larga era tu carrera académica, o sea, si hacías, después de la secundaria hacías bachillerato, o hacías una formación profesional, o vas a la universidad o hacías un posgrado. También el trabajo que alcanzabas, la calidad de tus relaciones sociales, que tuvieras conflictos con, no sé, Hacienda o con la ley. Entonces, tu trayectoria vital medida por distintos indicadores, lo que más mejor predecía cómo te iba a ir en la vida era esta autorregulación. Más incluso que el estatus socioeconómico de tu familia o incluso tests de inteligencia, que tu SEI. Esto indica que la autorregulación o este control volitivo o esta perseverancia es una variable clave en la vida, no solo en el deporte. Y entonces, ¿cómo podemos trasladar esto a nuestra práctica? Pues eso, controlar el entorno, o sea, que no haya fricciones. No sé, por ejemplo, reserva ya el rocódromo, coloca ya la bolsa, las zapatillas, el soft flask en la puerta, o incluso llévatelo al trabajo y lo dejas en el coche para cuando salgas del trabajo y entras en el coche, en lugar de ir a casa te vayas al monte. Eso sería controlar el entorno. Y mira, un truco muy sencillo, esto que hablábamos antes de la parsimonia: no pienses, actúa. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? Te estás llegando a ese monte de cabecera, a hacer tu entreno y vas sintiendo, es que no me apetece. Es que no me apetece. Es que, no sé, es que hace frío. Es que, si además, yo qué sé, si ya entrené ayer y antes de ayer y yo creo que ya voy a hacer suficiente volumen esta semana, yo qué sé. Todos esos pensamientos, pues bueno, pues que digan lo que quieran, pero tú vas bajándote del coche, ajustándote las zapatillas, haciéndote tu calentamiento, te quitas el
cortavientos, lo colocas ahí en esa percha que tienes, en la furgoneta, coges el soflash, lo ajustas ahí en el cinturón, venga, vas activando el reloj, ya tienes señal GPS, venga, la cinta de pulso en el pecho, a ver, que no me aprieta, pero que esté suficientemente no sé qué. Empiezo a correr y se me ha olvidado toda la tontería. Eso es la parsimonia. Y he puesto aquí el ejemplo de Kilian Jornet porque me gusta mucho una frase que dijo en cierta entrevista que es: hay días que no te apetece entrenar, te pones el mono de trabajo y sales. Ya está, mono de trabajo. Siguiente proceso es ansiedad. La ansiedad es el miedo a que algo salga mal. El miedo a fracasar. Que despierta o activa la respuesta de estrés. La respuesta de fight or flight. O sea, lucha o huida. Que es la respuesta antagónica, la respuesta contraria al rest and digest, o sea, descansar y digerir. Ya sabemos que el sistema nervioso autónomo tiene esa rama simpática, la encargada de ese fight or flight, y una respuesta antagónica, el sistema opuesto, el otro lado de la moneda, que es la rama parasimpática, responsable del rest and digest. Entonces, si estás luchando o huyendo, no estás descansando y digiriendo. Y si tienes miedo a que ese día que vas a hacer ese pegue para subir de 7A a 7B en escalada deportiva, o ese día de que vas a correr esa carrera en la que has repetido ya 4 veces ese recorrido y te has fijado el objetivo de bajar de 5 horas en Cegama Izcorri, por decir algo, maratón de montaña, la más prestigiosa del mundo, ese día de que quieres bajar de las 5 horas en Cegama, pues tienes miedo a no bajar de 5 horas en Cegama, o de hacerte un esguince y no poder bajar de esas 5 horas, o lo que sea. Entonces, los días previos está activa esa respuesta de estrés y por lo tanto está inhibida la rama parasimpática. Entonces esto va a interferir en el descanso y va a interferir en la digestión. Y esas dos cosas son precisamente determinantes para que el día de lo puedas hacer bien. Que llegues fresco, que hayas asimilado todo el entrenamiento y, si quieres, incluso que llegues con esa famosa carga de carbohidratos y llegar con los depósitos de glucógeno a tope para rendir ese día. Entonces, en anticipación, porque la mente humana funciona así, o sea, responde igual a un estresor real que está aquí ahora, que puede ser físico, como una avalancha que se te cae encima, o que puede ser psicológico, como una discusión con ese compañero de trabajo que decíamos antes. Eso es un estresor físico, eso es un estresor mental, pero que está aquí y ahora. O puede haber un estresor anticipado, ese hacerte un esguince y no poder cumplir el objetivo de bajar 5 horas en Cegama. Esté aquí y ahora, sea físico o sea mental, o sea anticipado y no esté en el aquí y ahora si solo está en nuestra cabeza, pero el sistema nervioso responde igual a uno y a otro, activando la respuesta de estrés e inhibiendo otras funciones. En el caso que nos ocupa o lo que nos interesa ahora, pues que no vas a dormir bien los días previos, no vas a digerir bien los días previos y todo eso va a ir justamente en contra de el objetivo que quieres lograr o de la competición o del proyecto y lograr el objetivo. Y de hecho hay muchos estudios que efectivamente se ve que en torno a la competición, pues atletas élite, pues duermen peor, o también sabemos que en deportes de equipo, deportes de cancha, cuando se juega, deportes de equipo, cuando se juega fuera versus cuando se juega en casa, pues eso da lugar a mayores RPEs sesión, o sea, Session API, o sea que tú dices que el partido que fue fuera te supuso mayor esfuerzo que el que fue en casa, por ejemplo. Bueno, sabemos también que la ansiedad, ese miedo
a no hacerlo bien, ese miedo a fracasar, puede llegar incluso a producir bloqueos físicos reales. A ver si lo explico. Esto es un estudio de 2024 en monos a los que se les planteaban tareas por las cuales tenían que manipular como unas cuerdas para mover unos paneles y finalmente acceder a unos plátanos. Algo así era el setting. La cuestión es que cuando les ponían un premio muy grande y por lo tanto había un deseo muy fuerte de conseguir aquello, ese deseo ocupaba las mismas vías neurales que la planificación y coordinación motora. Por lo tanto, había una interferencia, porque estás usando esos circuitos neuronales que eran precisamente de el córtex motor primario, encargado de la planificación y coordinación motora, y después no podían hacer los movimientos que sí sabían hacer, que habían demostrado cuando el recompensa era menor. O sea que la ansiedad puede llegar a crear bloqueos reales, o sea, puros y duros. No puedes hacer ese movimiento pese a que lo tienes perfectamente dominado porque el canal está ocupado, digamos, con ese miedo a fracasar. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante estos nervios previos al día D? Pues para empezar, lo que resistes persiste, o sea, déjalo estar. Bueno, pues estos días no voy a digerir bien la comida. Bueno, pues estos días no voy a dormir bien. Pues es que es lo que hay. Asúmelo, acéptalo. ¿Por qué? Porque si, además de dormir mal, te fustigas por no poder dormir bien, es doble daño. O sea, es el daño de no dormir bien y luego, encima, el de culparte por no dormir bien. Si aceptas que no vas a dormir bien, vale, tendrás el daño de no dormir bien, pero al menos no tendrás el requete daño de encima culparte por ello. Así que acéptalo, déjalo estar. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, también existe la visualización, y la visualización sería anticipar esos escenarios indeseados. ¿Para qué? Para que emocionalmente ya lo tengas ensayado o lo hayas experimentado. O sea, me da miedo que en el cresterío de Cegama yo me atasque y no sepa dónde poner la mano y dónde poner el pie y pierda valiosísimo tiempo y finalmente no logre bajar de mi objetivo de las 5 horas. Bueno, pues ponte en esa tesitura de ese caos de rocas, de ese mar de rocas a cada cual más random, más aleatoria, más puntiaguda, un hoyo, una oquedad, un saliente por aquí, otro para allá. Visualízate en ese mar de roca y asume que vas a estar un tanto torpón y los movimientos no van a ser fluidos, pero que va a ser cosa de 10 minutos y una vez lo resuelvas podrás seguir exprimiendo tus puntos fuertes, que son las zonas correderas de campa, donde puedes ganar el tiempo que perdiste entonces y seguir apuntando a tu objetivo de sub 5 horas. O sea, visualízate allí para que, o sea, tienes miedo a hacerlo mal allí, pero si te colocas en esa tesitura, cuando por fin llegue no será tan estresante. Por ejemplo, o también habría técnicas de respiración. Esto hay todo un mundo aquí, incluso hay másteres, libros escritos, pero básicamente, bueno, y eso, aquí influye expiración, inspiración, tiempos de inspiración, tiempos de expiración, la relación entre uno y otro, incluso tiempos de apnea, si es nariz, si es boca, pero bueno, una técnica muy simple y que funciona es lo que se llama respirar en la caja, que es, por ejemplo, 4 segundos inspirar, 4 segundos apnea, 4 segundos expirar, 4 segundos apnea, por eso en la caja, porque es cuadrado, ¿no? 4, 4, 4, 4, pues tú harías 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y ha sido.
sea, inspirar 4 segundos, aguantar 4 segundos, expirar 4 segundos, aguantar 4 segundos. Si haces unas cuantas rondas de eso, activas rama parasimpática y te relajas. Bueno, algunas ideas. Podríamos extendernos mucho más aquí. Esto. Y he puesto aquí el ejemplo de Caroline Ciabaldini, que es escaladora, que fue escaladora de competición y terminada su carrera competitiva se pasó a la escalada alpina, en el sentido de, sí, o escalada clásica, de escalar grandes paredes para llegar a la cima, ¿no? Porque el alpinismo es eso, es una actividad de montaña que te lleva a la cima, eso es el alpinismo. Y entonces hubo un documental, yo creo que se llamó Cambiando Sueños, y ahí comentaba que estaba haciendo unas rutas míticas de los Alpes, de cierta dificultad, pero eso, en big walls, o sea, pues vías que puedan tener, no sé, 20 largos y, no sé, salves 300, 400 metros de pared, y tal es así, o sea, tantos largos hay y tantos metros y tanta dificultad tienen esas vías de escalada en los Alpes que te obligan a hacer noche en mitad de la pared. Y entonces aquí lo que comentaba en aquel documental es: yo sé que cuando hago noche en mitad de la pared no voy a dormir, pero sé que mi cuerpo descansa. Y esto lo aprendí en la escalada de competición, en Rocódromo, que es donde empezó. Que los días previos a la competición no dormía, o sea, realmente se pasaba la noche en vela, pero mi cuerpo descansa. Pues lo que decíamos antes, acéptalo. O sea, los días antes al día D va a estar activa la respuesta de estrés, la rama simpática del sistema nervioso autónomo, no vas a dormir bien, pero bueno, déjalo estar. Porque, decíamos antes, si te resistes, es todavía peor, porque tienes doble daño. Siguiente proceso es la ejecución. Ahora ya sí estamos en el día D. Hasta ahora estábamos previos al día D, ya estamos allí. Ese día que queremos hacer el 7B en escalada en roca, o que queremos bajar de las 5 horas en Cegama-Izcorri. Vale, pues aquí hay que saber que la preparación ha sido una parte, pero la ejecución es determinante también. O sea, te puedes haber preparado muy bien y sin embargo no expresar, como dicen en inglés, show up. O sea, no demostrar todo lo que has trabajado. La parte física, la parte técnica, la parte táctica, todo eso puede estar perfectamente atado, o sea, desarrollado ese fitness, la parte física, desarrollado ese gesto deportivo, la parte técnica, diseñado al milímetro, si quieres incluso ensayado mentalmente a través de visualización, la parte táctica, pero la ejecución también requiere que el foco esté 100% a lo largo de toda la competición o todo el proyecto, y esto es psicológico. Y aquí podemos utilizar para mantener ese foco, pues técnicas muy conocidas en el ámbito de la psicología deportiva, como son la visualización otra vez, pero antes la habíamos utilizado en un sentido emocional y ahora la vamos a utilizar en un sentido instruccional. Ahora vemos a qué se refiere esto. Y el autodiálogo, que también, mira, se puede utilizar tanto en sentido motivacional como en sentido instruccional. Estas dos técnicas son muy estudiadas y validadas, digamos, científicamente. O sea, atletas que han aprendido y aplicado estas técnicas, pues funciona mejor que si no las aplicas, ¿no? Condición-control. Vale, ¿y qué es esto de visualización o qué es esto de autodiálogo? Pues visualización, lo decíamos antes, es ensayar mentalmente lo que vas a vivir. Antes lo hacíamos para reducir la ansiedad, o sea, para que sepas a lo que te vas a enfrentar y no se viva de manera tan estresante. Pero ahora vamos a hablar de antes de competición, si quieres, incluso puede ser el mismo día antes, o en el caso de la escalada en roca, esto lo vemos mucho, a pie de vía. Se trataría ahora de ensayar lo que vas a hacer, pero ahora en un sentido instruccional, es decir, lo que vas a hacer técnico y lo que vas a hacer táctico.
lo que vas a hacer técnico y lo que vas a hacer táctico. ¿Para qué? Para que cuando realmente lo estés haciendo, o efectivamente lo estés haciendo, ya solo tengas que ejecutar lo que acabas de hacer 5 veces en la cabeza, ahora lo vas a hacer de verdad, pero como lo tienes tan trillado, ahora ejecutas como un robot. Todo esto lo vemos mucho, ¿no? En Escalada en Roca, y aquí he puesto el ejemplo de Adam Ondra, porque, por ejemplo, en la mítica película, si no me equivoco, fue la primera vía 9B+ del mundo, que hizo, que equipó Chris Sharma, pero liberó o escaló en libre, o sea, sin error, por primera vez Adam Ondra, fue el 9B+ primero del mundo, y después, acto seguido, fue Chris Sharma, el equipador, y hicieron una película sobre esto que se llamó La Dura Dura, que es como se llama la vía, ¿no? La Dura Dura, que diría Chris Sharma, The Hard Heart. Pues ahí se ve muy bien cómo, y en un montón de documentales más, pero bueno, en aquella película se ve muy bien cómo Adam hace todos los movimientos en la base de la vía, los va haciendo mentalmente, e incluso hace el gesto de soltar la mano, ¿no? Cuando está tensa después de 3 o 4 movimientos muy exigentes, o incluso podría estar haciendo hasta el gesto de llevarse la mano a la bolsa de magnesio y pues impregnarse las manos. Se está haciendo todos esos movimientos una vez, venga, secuencia completa. Otra vez, secuencia completa. ¿Para qué? Para cuando efectivamente estés sobre la roca, eso ya salga solo y ejecutes como un robot. Entonces, para optimizar la ejecución, o sea, el hacer ya sí que sí, podemos ensayar previamente para que la ejecución sea tal como lo hemos practicado en la cabeza. O sea, maximizar las probabilidades de que la ejecución salga bien. Una técnica entonces es la visualización, y la otra, decíamos, es el autodiálogo, que es buscar palabras, mantras, si queréis, que te sirvan a ti. O sea, esto también se ha visto en esos estudios donde se pone a prueba la técnica de autodiálogo, que tienen que ser palabras que te sirvan a ti. Entonces, si te sirve el venga campeón que tú puedes, bueno, eso sería autodiálogo motivacional. O si a ti te sirve el venga, mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo, tal, eso sería autodiálogo instruccional, o sea, ¿qué tengo que hacer? Y te lo dices mentalmente, o incluso si quieres, te lo dices de forma abierta, si no hay nadie alrededor que se asuste porque estés hablando solo, de manera privada o de manera abierta, pero te dices cosas que sientas que a ti te funcionan, y puedan ser palabras de ánimo, eso es autodiálogo motivacional, o pueden ser palabras, instrucciones, o sea, ¿qué tengo que hacer? Mano izquierda, venga, mano a la mochila, cojo bastones, despliego bastones, muevo bastones, pliego bastones de luego, muevo, yo qué sé, mano al cinturón, saco soft flask, trago, llegamos al avituallamiento, vacío soft flask, relleno de agua, saco polvos, echo polvos. Las palabras que a ti te funcionen. Por ejemplo, a mí, una cosa muy tonta, me funciona el 1, 2, 3 y 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Cuando necesito pensar nada más que en el aquí y ahora y estar enfocado en lo que estoy haciendo, por alguna razón me funciona el 1, 2, 3 y 1, 2, 3. 1, 2, 3, sí, 1, 2, 3. Y me sirve tanto si estoy corriendo en llano y puedo alcanzar cierta velocidad, como si estoy subiendo con las manos sobre las rodillas una pala de pendiente muy pronunciada, como incluso si estoy por el cresterío de un macizo calcáreo y estoy teniendo que usar las manos y los pies porque es una zona muy técnica. Pero a mí el 1, 2, 3, sí, 1, 2, 1, 2, 3 me ayuda a estar enchufado, in the zone, que dicen en inglés, con el flow. Fatiga. La fatiga, según el modelo psicobiológico, surge, bueno, la fatiga la podemos entender, o el indicador sería que o bien bajamos el rendimiento, bajamos el nivel de esfuerzo, o incluso abandonamos.
O sea que si tú estás corriendo a una intensidad X, la fatiga se pondría de manifiesto en forma de bajas algo el ritmo o incluso te detienes, abandonas, no puedes más. Bueno, ¿y de dónde nace, de dónde sale ese bajar el rendimiento o incluso cesar o cejar en el empeño? Pues de la interacción entre lo que siento que llevo gastado, lo que siento que me falta por gastar y cuán dispuesto estoy a gastar eso que falta. De ese triángulo, de ese interjuego entre lo que percibo que llevo gastado, esfuerzo invertido, lo que percibo que es de esfuerzo que falta por gastar para llegar a meta, para llegar al top de la vía de escalada o a la cima de la montaña en el alpinismo. Y cuán dispuesto estoy a gastar eso que falta. Claro, si no he gastado apenas, queda bastante, pero bueno, el balance es positivo. O sea, no hay fatiga, porque es verdad que queda mucho, pero es que apenas he gastado. Si he gastado mucho, pero quedan ya 200 metros a meta, el balance es positivo. No me tumba la fatiga o no me afecta la fatiga, porque llevo mucho gastado, pero queda poquito por gastar. Llevo mucho gastado, queda bastante por gastar, pero es que estoy dispuestísimo porque quiero con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, bajar de 5 horas en Cegama. Entonces todavía me queda toda la bajada, 10 kilómetros, e incluso con algunos repechitos, con algunas tachuelas por aquí y por allá. Todavía me quedan 10 kilómetros, mayoritariamente de bajada, pero hay bastantes repechos, que no se aprecian en el perfil. Me quedan 10 kilómetros. Llevo mucho en las piernas. Me queda bastante, pero es que deseo con todo mi alma bajar de 5 horas en Cegama. Pues entonces voy a liberar recursos y voy a contener la fatiga para alcanzar mi objetivo. Como veis, ese interjuego entre cuánto llevo gastado, siento que llevo gastado, cuánto siento que falta por gastar para llegar a meta o a cima, y bueno, que si hablamos de alpinismo ya sabemos que la cima está cuando vuelves a casa, como dice Nacho Vizcasillas de Planeta Montaña, no cuando llegas a la cima. Bueno, ¿y cuán dispuesto estoy a gastar eso que queda? Sabemos, por ejemplo, estudios míticos, los estudios clásicos que dieron origen a esta teoría. Se hacía, por ejemplo, que creo que uno de los estudios originales eran jugadores de rugby, se les hacía que en bici ergómetro, o sea, es una bicicleta estática que ofrece resistencia, a una resistencia bastante considerable, tenían que aguantar todo el tiempo máximo posible a esa intensidad y aguantaban más o menos una hora por redondear, y cuando estaban agotados, realmente agotados, se veía, por ejemplo, con su frecuencia cardíaca, que estaban muy próximos a su frecuencia cardíaca máxima, en ese momento se les decía: hazme un sprint de 7 segundos y quien saque más vatios en ese sprint se lleva 57 euros. Porque van a estar aquí las clasificaciones de todos estos jugadores de rugby en una pantalla y todos lo van a ver. Que no sé quién sacó 1025 vatios, pues yo voy a sacar 1050 vatios. Bueno, pues cuando estaban objetivamente agotados, y lo sabíamos por distintos indicadores fisiológicos, y porque también habían terminado ese tiempo de agotamiento, pues lograban hacer sprints que se acercaban muchísimo a su sprint fresco máximo que habían hecho una semana antes de esta prueba. ¿Y cómo se explica esto? Pues porque aunque lo que llevaban gastado supuestamente era todo lo que podían gastar, como lo que se les pedía era muy poco, lo que te quedaba por gastar era muy poco, 7 segundos. Pero además, el premio, la recompensa era grande, poder llevarte el orgullo de ser el que más vatios ha sacado de todo el equipo de rugby, y además 57 euros, que no está mal, para unos jovencillos de 22 años jugadores de rugby, pues eso, ese interjuego, ese balance salía positivo, y de ahí que diesen muy cerca,
casi, si no me equivoco, casi 70% de su sprint fresco lograban hacerlo. O sea que efectivamente podemos liberar recursos. Vale, entonces esto nos lo llevamos a nuestro terreno. ¿Cómo puedo usar yo este conocimiento de cómo funciona la fatiga a mi favor en carrera? Pues, por ejemplo, estableciendo mini objetivos. Claro, si tú tienes una maratón de montaña por delante con 2.600 metros positivos y negativos, como tiene de gama, si tienes eso por delante, eso es muy grande. Entonces, lo que te queda por gastar cuando lleves 1 kilómetro, cuando lleves 3 kilómetros, cuando llegues ya más o menos a mitad a Santi Espíritu, pero todavía te queda unas cuantas desnivel positivo que gastar, unos cuantos kilómetros todavía que realizar, quería decir, que salvar. Eso, siempre, por mucho que lleves, todavía queda mucho. Entonces ese balance es negativo, porque dices, joder, llevo todo esto, pero es que todavía me queda todo esto más. Entonces, como eso resulta abrumador o intimidante, el llevo mucho, pero me queda mucho, y entonces el balance es negativo, pues puedes establecer mini objetivos, que aquí no estoy descubriendo la pólvora. Yo creo que intuitivamente todos hemos desarrollado esa táctica, o esa técnica, mejor dicho, o esa herramienta, ¿no? Decir, no pienses, todavía me queda todo esto hasta meta. Piensa, me queda 1 kilómetro hasta el próximo avituallamiento. Y luego me quedan, mira, por suerte en Cegama hay avituallamientos a punta pala, pues me quedan 5 kilómetros al siguiente avituallamiento. Me quedan 5 kilómetros hasta el siguiente avituallamiento. Si no me equivoco, hay unos 7 avituallamientos, pues 7 por 5, 35, más meta y salida, con lo cual sí, efectivamente, cada 5 kilómetros en Cegama, por seguir con el ejemplo, tenemos. Entonces piensa simplemente, me quedan 5 kilómetros en el siguiente avituallamiento donde voy a poder parar un poquitín, donde voy a poder recargar el soft flask y pegar un trago bien grande y coger una pieza de fruta, que esa no la llevo encima, pero es que a mí me gusta muchísimo, la naranja, que me resulta súper refrescante y me limpia la boca, que me empalaga mucho el isotónico que uso, yo qué sé. Mini objetivos. Y aquí pongo el ejemplo de Courtney Dauwalter, porque ella decía que si no te vale el mini objetivo del siguiente avituallamiento, pues ponte el siguiente collado o el siguiente árbol, y si no vale el siguiente árbol, el siguiente paso. Simplemente da un paso más. Simplemente da un paso más. Simplemente da un paso más. O sea, hasta ese punto llega a segmentar, digamos, el recorrido en mini objetivos. Lesiones. El siguiente proceso sería sobrellevar las lesiones. No sé si hace falta definir en qué consiste una lesión. Bueno, pues puede ser un desgarro, puede ser incluso rotura, puede ser de tejido blando, como un tendón, o puede ser de tejido óseo. El caso, o sea, sea desgarro, sea rotura, sea de grado no sé qué, no sé cuál, el caso es que nos va a obligar a bajar la carga, o sea, no poder entrenar tanto como veníamos haciendo o como nos gustaría, o incluso a parar por completo. Eso es una lesión. O sea, puede ser una molestia, puede ser un desgarro, puede ser una rotura de un grado máximo, de un grado mínimo, pero el caso es que nos va a obligar a bajar la carga o incluso a cortar el correr en montaña, el escalar, por un tiempo. Vale, y aquí sabemos, por ejemplo, hay estudios en cicatrización. Claro, esto se hace, por ejemplo, en cirugía. Este tipo de estudios se hace, por ejemplo, gente que es sometida a cirugía y se les va haciendo revisiones periódicas y se va viendo el nivel de cicatrización, pero también se acompaña de ciertos cuestionarios. Y aquí que vemos que las personas más ansiosas o con mentalidad, vamos a decir, más pesimista, pues el tiempo de cicatrización es mayor. O también hay estudios que comparan, también aplican cuestionarios de síntomas de ansiedad o conductas de ansiedad, síntomas de depresión, bueno, y ¿qué vemos? Que gente que sí hace o que no hace off-season, o sea, que si tú juegas al deporte X o practicas el deporte X 10 meses al año, por ejemplo, en lugar de 12 meses al año, que esto hay deportes en que lo vemos, por ejemplo, la carrera de montaña es uno de los deportes desestacionalizados,
lo diré, desestacionalizados, o sea que se puede practicar si quieres desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, la carrera de montaña sería uno de los deportes que te permite, porque hay oferta de carreras todo el año, competir 12 meses al año, ¿no? Pero hay deportes, por ejemplo, mira, los de equipo, que los hemos mencionado antes, como pueda ser fútbol, que sí que hay una temporada marcada y por lo menos habría, o bueno, incluso deportes de resistencia, incluso el ciclismo tiene también, o mira, hablábamos también de deportes de invierno al inicio de la charla, pues claro, hace falta que haya nieve. Entonces se impone externamente el descanso. La cosa es que hay estudios en deportes que sí, o deportistas que sí hacen off-season, un mes, 6 semanas, 3 semanas, una pequeñita temporada sin el deporte principal, o que hacen year round, o sea, los 12 meses del año. Bueno, pues síntomas de ansiedad, síntomas de depresión más comunes en la gente que no hace off-season. Vale, ¿esto qué nos habla? Que de dos cosas, que es lo que vamos a llevarnos a las herramientas que podemos aplicar. Por un lado, mentalidad positiva y por otro lado, el cuidar distintas facetas de nuestra vida. Entonces, respecto a mentalidad positiva, pues también algo muy obvio, no voy a descubrir aquí la rueda, pero si vas a tener que estar meses sin hacer tu deporte principal, pues busca otros objetivos, de manera que puedas mantener esa mentalidad positiva y de manera que puedas tener la ansiedad a raya. Lo concreto con un ejemplo. Vamos a suponer que yo practico carrera de montaña y me fastidio un tendón de Aquiles, o los tendones de Aquiles, o la fascia plantar. Bueno, pues, pero yo venía haciendo entrenamiento de fuerza para tener un cuerpo balanceado. Bueno, pues ahora no voy a poder correr, pero seguramente sí podré ir al gimnasio. Quizá hay algún movimiento que no puedo hacer, pero otros que sí. Bueno, pues me voy a enfocar en los movimientos que sí puedo hacer e incluso voy a intentar mejorar en esos movimientos. Por ejemplo, subir mi 1RM. O, por ejemplo, tratar de hacer el mayor número posible de dominadas al fallo, ¿no? O sea, sin descanso, ¿no? De una sola vez. Eso es cuerpo superior, con lo cual el tendón ahí no interviene, o la fascia plantar ahí no interviene. O quizá esos problemas en cuerpo inferior no me impiden hacer sentadillas, no me impiden hacer peso muerto. Pues mira, me voy a flipar ahora a hacer peso muerto y sentadilla, a mejorar mi técnica, a mejorar mi fuerza máxima, a mejorar el número de series y repeticiones que puedo mantener, la velocidad de ejecución X, pues ahora me lo flipo con la velocidad de ejecución, me lo flipo con los movimientos olímpicos, con el clean and jerk, con, bueno, el snatch, quizá con kettlebell, seguramente con barra, eso quizás es demasiado ambicioso. Bueno, pues como no puedo correr en montaña, pues ahora me lo flipo con los movimientos olímpicos. Yo qué sé. O me busco unos entrenos ahora, pues yo qué sé, con máquina de remo, con la elíptica, y me pongo unos circuitos que tengo que hacer no sé cuántas calorías en remo, no sé cuántas calorías en la bici esta que usan también, es CrossFit, que ahora no me acuerdo cómo se llama, la no sé qué bike, Assault Bike, que tienes que usar brazos y piernas, yo qué sé. Entonces eso tendría que ver con mentalidad positiva, porque ahora estoy enfocado, estoy enchufado con mejorar mis dominadas al fallo, estoy enchufado con mejorar mis movimientos olímpicos, dominar esa técnica. Bueno, pues eso me va a permitir no estar agobiado porque no puedo correr y no estar agobiado con los tiempos. Me habían dicho que esto tiene una cicatrización de 6 semanas, llevo 5 semanas y esto no mejora. Da igual, si tú ahora estás flipado con esta otra historia, pues los tiempos establecidos de recuperación pues son menos importantes, e incluso estar no estresado, lo que decíamos antes, juega en tu favor de la cicatrización. Bueno, y luego aquí me gusta también una analogía que usaba, yo creo que es un libro de Brad Stulberg, que es psicólogo deportivo. Bueno,
la analogía de las habitaciones. Esto es útil siempre. Realmente, realmente esto es útil siempre, no solo en el ámbito deportivo y en el contexto de las lesiones. ¿A qué se refiere esta analogía de las habitaciones? Que tratemos de mantener una casa con muchas habitaciones, es decir, muchas facetas. Cultivar distintas disciplinas y distintas facetas, de manera que si una falla por lo que sea, tenemos otras tantas más. Y así no se tambalea nuestra vida o incluso nuestra identidad. Entonces, sí, yo practico carrera de montaña, pero además hago fotografía de naturaleza, pero además cultivo tomates cherry en la terraza, pero además voy todos los domingos a pescar con mi sobrino, que le gusta mucho, que lo pasamos muy bien y que me cuenta secretos y que al final de la mañana no hemos pescado nada, pero hemos hablado de todo, hemos resuelto el mundo y además después vamos con la familia y yo soy el que hace la paella para todos porque se me da muy bien. Paella, sobrino, fotografía, tomates cherries, carrera de montaña, mi trabajo, estoy buscando una promoción, estoy liderando un proyecto, me estoy formando en estrategias de comunicación, me estoy formando en estrategias de liderazgo, yo qué sé. Si falla una cosa, tienes las otras 25 más. Y esto tiene que ver un poco lo que decíamos antes del off-season. O sea, que se acaba el correr en montaña, pero no se acaba el mundo porque tengo otras 25.000 cosas más. Está un poco relacionado, pero bueno, ¿no? O sea, el tener otros objetivos para mantener esa mentalidad optimista, el tener otras facetas para que si falla una, no se tambalee mi vida. Y aquí he seleccionado, o me gusta la historia de Anton Kuprichka, que fue corredor ultra y que se fastidió, mira, los 2 tendones de Aquiles, pasó por una cirugía, pero no salió bien. No salió bien y ahora ¿qué hace el tío? Pues está muy motivado con estos proyectos también de FKT, de salir de casa con la bicicleta, ir, por ejemplo, a las proximidades de una vía de escalada, quizá trotar unos poquitos kilómetros desde donde deja la bici hasta la base de la pared, después escalar esa pared, llegar al top, bajar, trotar otra vez hasta la bicicleta y llegar a casa en bicicleta en el mínimo tiempo posible, ¿no? Y así, por ejemplo, tiene no sé qué FKT muy famoso, muy divertido, ya digo, porque combina estas disciplinas y porque correr más que ese trote desde donde deja la bici hasta la base de la pared, desde la base de la pared hasta la bicicleta, más que ese trote no puede hacer tal como quedaron sus tendones de Aquiles. Pero ahora está muy volcado en ese tipo de proyectos y hasta el punto de que sigue conservando el patrocinio, por ejemplo, de la Sportiva. Que, claro, antes le daba zapatillas de correr y ahora le da, por ejemplo, pues pies de gato o ropa pues para todas estas actividades outdoor. Venga, nos quedan 2 procesos. Voy a intentar ajustarme al tiempo, que me han concedido 1 hora y media, pero está previsto que haya una pequeña ronda de preguntas y respuestas, entonces a ver si lo podemos zanjar en cosa de hora 15, hora 20. Siguientes procesos sería gestión del miedo y gestión del envejecimiento. Gestión del miedo. El miedo puede producirse después de haber sufrido u observado accidente / lesión y eso da lugar a una fobia. Y la fobia pues se expresa o se manifiesta en forma de pensamientos intrusivos y también de evitación. O sea, las 2 cosas, ¿no? Preocuparte, ay, que puede pasar esto, ay, otra vez me puedo romper el ligamento cruzado anterior, otra vez puedo sufrir caerme por una grieta. Bueno, preocupación y luego, claro, evitación. No quiero ir a esa montaña, no quiero bajar a lo loco por una carrera, por una bajada técnica, porque me voy a volver a hacer un esguince. Bueno, eso, haber vivido o haber asistido a un accidente, a una lesión, y eso va a dar lugar a miedo a que se repita y a evitación. Y claro, si hay evitación, pues esto también nos aleja pues de esa actividad que nos motivaba, que era el correr de montaña, que era el alpinismo, que era la escalada deportiva. Y
pues sí sabemos, por ejemplo, que los síntomas de ansiedad están elevados en personas que han sufrido, deportistas, quiero decir. Y esto en toda clase de deportes, pero, por ejemplo, mira, hay un estudio reciente, 2026, en deportistas de equipo, era rugby, era, no sé si hockey y balonmano, bueno, síntomas de ansiedad elevados cuando has sufrido lesión y más cuanto más grave ha sido esa lesión. ¿Y qué sabemos que funciona aquí? También aquí hay muchos estudios, en este caso en el tratamiento de fobias, y dentro del paraguas de la terapia cognitivo-conductual pues está la técnica de desensibilización sistemática, que si somos estrictos consiste en, primero, aprender una técnica de relajación como pueda ser esa respiración en la caja que hablábamos antes. Eso lo primero. Y segundo, ir exponiéndonos gradualmente, por eso sistemática, desensibilización sistemática, ir exponiéndonos gradualmente a la situación o estímulo que nos da miedo. Y tan gradual es que, si somos estrictos con cómo se aplica la técnica, al principio te expones solo en la imaginación. Estás en esa montaña donde fue el accidente, en esa bajada donde fue el esguince, en esa pared donde se desprendió una roca. Primero lo imaginas. Y después acudes al sitio, pero no te metes en la vía, no te metes todavía en el recorrido. Y siempre que haya un pequeño aumento del nerviosismo, aplicaríamos la técnica de relajación. O sea, tiene que haber una asociación entre estoy exponiéndome al estímulo y no me estoy poniendo nervioso. O sea, esa asociación tiene que ser perfecta. Por lo tanto, al mínimo incremento de los nervios, aplicamos la relajación. O sea, la asociación que tiene que quedar en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, más concretamente, es: estoy con el estímulo, expuesto al estímulo, en más o menos medida, ¿no? Vamos a ir haciendo exposición gradual, pero estoy expuesto a una parte más pequeñita o más grande, o incluso al estímulo completo, y estoy tranquilo. Esa es la asociación. Entonces yo me relajo e imagino. Yo me relajo y voy a la montaña. Yo me relajo y subo un poco de la montaña. Yo me relajo y voy hasta el collao donde se produjo el resbalón. Yo me relajo e incluso hago esa bajada técnica, bla, bla, bla. Bueno, eso sería la desensibilización sistemática, y es verdad que suena muy aparatoso, pero en definitiva sería tratar de mantener la calma mientras me expongo a el estímulo, situación que me da miedo, y lo voy a hacer poco a poco para garantizar que la asociación entre o sea, que no se disparan los nervios y que por lo tanto la asociación es perfecta, eso, entre la calma y la exposición. Y había elegido aquí este ejemplo de Fernanda Maciel, que también es ultra corredora, como lo fue Anton Kuprishka o como lo es Kilian Jornet o Courtney Dauwalter, gente de quienes hemos hablado antes, pero bueno, ella se ha especializado también en FKTs porque por distintas circunstancias, pues quizá su rendimiento en carreras como pueda ser el UTMB 100 millas, o sea, darle la vuelta al macizo de Mont Blanc corriendo, pues 20 y pocas horas lo hace la mujer ganadora. Pues bueno, ella viene de eso, pero últimamente está haciendo fastest known times en pues las cimas más altas de los 7 continentes. Y por ejemplo, también otro de sus retos recientes fue el subir y bajar a Grand Jorras, si se pronuncia así, una de las míticas cimas de los Alpes, y acto seguido subir y bajar en el menor tiempo posible al Matterhorn/Cervino, según la cara que afrontemos. Matterhorn, bueno, pues resulta que en el Matterhorn, en un intento previo, se había quedado ciega por el frío, el hielo, ventisca, no sé muy bien, creo que esto no es del todo extraño, o sea que con cierta frecuencia ocurre. Se tuvo una ceguera temporal, aunque creo que le costó días recuperar la visión. Y aparte, su compañera de piso, ella durante un tiempo, ahora mismo no sé dónde está afincada, pero ha estado en el mismo Chamonix, pues centro neurálgico de los deportes de montaña, pues su compañera de piso también en el Matterhorn pues sufrió un accidente y se murió en el accidente. Entonces ella tenía fobia y sin embargo se había fijado el objetivo de
Grand Yogas y Matterhorn, subir, bajar y en conjunto en el menor tiempo posible para llevarse el FKT. Pues ¿qué es lo que tuvo que hacer? Exponerse e ir con antelación al Matterhorn para descubrir o para convencerse de que no pasa nada, de que puedes estar calmada y estar en la vía que fuera del Matterhorn y eso, y convencerse, aprender, o sea, romper esa asociación de estrés Matterhorn y cambiarla por calma Matterhorn. Bueno, y así de hecho pues se llevó ese FKT, ese Fastest Known Time. Y un último proceso es gestionar el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento sería en definitiva por procesos celulares que sería muy largo explicar, pero que digamos la calidad de nuestros tejidos se va deteriorando y por lo tanto se va deteriorando la calidad de nuestra función, que es lo que importa. O sea, vamos perdiendo capacidad porque nuestros tejidos, bueno, nuestras células, nuestros tejidos, en cada replicación, pues van perdiendo calidad. O sea, peores ladrillos de construcción, peor funcionamiento de la casa, por decirlo así. Y es verdad que muchos de los estudios de envejecimiento se hacen con población general. Y como en la población general algunas personas vienen de ser sedentarias y claro, siguen siendo sedentarias, pero también incluso personas activas con los años y ciertos acontecimientos que pasan en la vida se van volviendo sedentarios, pues efectivamente, claro, los estudios nos hablan de una pérdida de capacidad brutal. Si mantienes el entrenamiento, esa pérdida no es tan brutal, se puede amortiguar mucho. Y aquí hay estudios, por ejemplo, cross-sectional, o sea, no longitudinales, que van siguiendo a las mismas personas y les van haciendo evaluaciones puntuales en este momento y años después, y años después, y años después, sino estudios que aquí y ahora, hoy, tomo a personas de 50 años, de 60, de 70 y de 20 y comparo a unos y otros. Claro, las personas de 60 que entrenan comparando con gente de 20 años que no entrena, están muy parecidos. O sea, pero si comparas gente de 60 que entrena con gente de 20 que entrena, pues no están tan parecidos. O sea, de todo esto que se deduce que, dos cosas, con entrenamiento puedes amortiguar el avance del envejecimiento, pero no lo puedes revertir o no lo puedes frenar al 100%. O sea, que es inexorable el efecto del envejecimiento. Pero es verdad que mucho de lo que se cree viene de estudios, no sé si decir de la población general, que como se asocia el paso de los años con el descenso en los niveles de actividad física, entonces no sabes si se debe a que has parado de moverte o que te has hecho viejo. Bueno, en definitiva, como digo, si te sigues moviendo puedes frenar, ralentizar, amortiguar el envejecimiento, pero no lo puedes anular. Entonces, de esto, una primera implicación es sigue moviéndote siempre, pero una segunda implicación es, puesto que es inexorable el efecto del envejecimiento, pues también va a haber que hacer algunos ajustes para sobrellevarlo lo mejor posible. O sea, queramos o no, eso, a un ritmo más rápido o más lento, dependerá de si seguimos entrenando o no, de cómo estamos entrenando o no, también de todo nuestro historial y también de nuestra genética. Entonces, más o menos rápido, pero se va a producir un proceso de envejecimiento, pues conviene hacer algo a este respecto, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, podemos rescatar esa analogía de las habitaciones, que si hemos trabajado distintas facetas y una no la podemos seguir viviendo como la estábamos viviendo hasta ahora, pero nos quedan todas las demás. También tenemos la herramienta del que hablamos de esto en las lesiones, que es cambiar objetivos, ¿no? Si por ejemplo no puedo correr, pero puedo hacer sentadillas o puedo hacer levantamientos olímpicos, pues me voy a volcar con eso. O puedo hacer watts de CrossFit, pues ahora me lo flipo con eso. Todo eso se puede rescatar aquí en el envejecimiento. Y mira, quizá algo de lo que no hemos hablado, y también habría evidencia a este respecto, que son los modelos
de duelo, ¿no? De cuando pierdes a una persona allegada. Está el modelo clásico que nos habla de esa fase, pues no sé si es de negación, de frustración, de tristeza, que además tiene que durar un tiempo cada uno, normativo. Si te pasas de ese tiempo ya entramos en patología, pues tienes una depresión, bla, bla, bla. Bueno, ese modelo que es muy rígido, que no sé muy bien en qué base se ha construido, sobre qué base se ha construido, pues hay el modelo alternativo, que si recuerdo bien se llama modelo de orientación a la reconstrucción, orientación a la pérdida, y que por resumir podríamos llamar modelo dual. Es decir, que esas dos facetas de orientación a la pérdida, que estoy triste por esta persona allegada que perdí, orientación a la reconstrucción, que estoy pensando en otras cosas, o lo que voy a hacer mañana, o lo que voy a hacer el año que viene, o sea, pensar en positivo, pensar en negativo, o sea, pensar hacia atrás en lo que he perdido, pensar hacia adelante en lo que voy a vivir a partir de ahora. Esa dualidad convive siempre, o incluso después de 20 años de aquella pérdida, perfectamente. Si yo ahora me paro a pensar en aquella persona que perdí, puedo volver a entrar en orientación hacia la pérdida. Y no es patológico, no pasa nada. Porque yo 10 años después de repente esté llorando todo el día, o toda una semana, esté alicaído, porque estoy acordándome mucho, porque yo qué sé, porque el último viaje que hice con esta persona fue en Roma y ahora estoy en Roma y me estoy acordando mucho de esta persona y no hay nada de patológico en eso. Como digo, y lo contrario también, se ha muerto ayer, pero ahora estoy viendo la televisión y aparece un chiste, o TikTok, o un Reels de Instagram, que hay un mono que está intentando alcanzar un cacahuete y se cae de culo y es muy gracioso y me empieza a partir de risa, y no hay nada de malo, no es una falta de respeto, no significa que yo no quisiese a esa persona que se ha ido, que sea insensible, porque ahora me esté partiendo de la risa por un vídeo estúpido de TikTok. Como digo, son las dos orientaciones que conviven desde el minuto 1 y hasta el final. En función de las distintas circunstancias, pues yo me puedo orientar a la pérdida o orientar a la reconstrucción. ¿Y por qué estoy contando esto de hablar de el duelo, es decir, de perder a un ser querido? Porque si pierdes tu correr en montaña, que antes tenías 33 minutos en 10K de ruta, de asfalto, y tenías 4 horas 37 en Cegama, y ahora ni de lejos puedes llegar a aquello, de alguna manera has perdido, no a una persona, pero sí una parte de ti. Jolín, que tenías unas marcas razonables para un popular en atletismo en ruta o en carrera de montaña. O que hacías 7C más en escalada en roca, /8A. Entonces has perdido aquello por el envejecimiento. Entonces no pasa nada por esta dualidad. Porque de vez en cuando, pues mira, te entre la nostalgia. Hombre, eso, pues puntualmente, pues te puede entrar algo de nostalgia. No pasa nada. O sea, dejémoslo estar. Insisto, es muy liberador este modelo dual versus el modelo clásico, que parece eso, que si al mes, pasados los 3 meses, de repente un buen día, pues vuelves a estar tristón por aquello que perdiste, ¿eso ya es patológico? Pues no. Y 10 años después, pues no. Y lo contrario también, recién acabas de sufrir esa pérdida y de repente te estás riendo, bueno, pues creo que es muy liberador. Y nos ayuda mucho el aceptar que realmente ese modelo normativo del duelo no sé de dónde narices ha salido, pero que no pasa nada si un día te pones nostálgico 10 años después. No pasa nada. Entonces, volvemos a las habitaciones, cultiva distintas facetas para que cuando ya no puedas hacer 7C más en escalada, pero oye, haces unas paellas maravillosas y tu sobrino está encantado contigo cada vez que vais a pescar. Cultiva distintas facetas, y luego, pues, acepta que hay una parte de ti que se ha ido, y que si lo piensas detenidamente vas a estar tristón, pero bueno, que también está la orientación a la reconstrucción y que eso va a convivir, y eso, no pasa nada por estar triste y no pasa nada por enfocarte en otras cosas. Y he elegido aquí el ejemplo de Carlos Soria, y ya terminamos. Porque Carlos Soria dice, ya sabéis,
creo que ya tiene 83, 84, y me parece que ya se le ha acabado su carrera en los 8000 en el himalayismo, pero hasta hace poco ha estado haciendo 8000 en el Himalaya, y él decía, yo hago altitud porque no puedo hacer dificultad, con 80 y pico años. Claro, a él le gustaría hacer, pues eso, 7C+, 8A, en roca, e incluso en big walls, pero como está viejo, 80 y pico años, y no lo digo yo, lo dice él mismo, soy viejo, no puedo hacer dificultad, pues tengo que hacer altitud. Y bueno, me temo, y ahora esto ya es cosecha propia, que incluso ya en la altitud y no sé si 3 operaciones de rodilla, me parece que incluso eso también se le ha acabado. Recapitulación a toda velocidad que me he pasado de tiempo. Motivación, perseverancia, ansiedad, ejecución, fatiga, lesiones, miedo, envejecimiento. Motivación. Mira a ver si es que faltan ganas o si que efectivamente estás perdiendo motivación. Si pasa hoy, mañana, semana, eso es que estás perdiendo motivación. Entonces, ¿qué hacer? Piensa qué es lo que te enganchó al correr en montaña y rescátalo. Perseverancia. Ahora sí. Hoy no tengo ganas. ¿Cómo manejo esto? Pues controla el entorno, deja la mochila junto a la puerta y parsimonia, no me apetece, es que no tengo ganas. Hace el calentamiento, ajusta la zapatilla, activa el GPS, ponte a correr y cuando te quieras dar cuenta ya estás haciéndolo y no se sabe dónde se fue esa pereza. Ansiedad. Los días previos al día D te vas a poner nervioso, hay gente que le afecta el estómago, hay gente que le afecta el sueño, en más medida, en menos medida. Bueno, pues como nos decía Caroline Ciabaldini, déjalo estar. Yo sé que estos días previos a la competición no duermo, pero bueno, mi cuerpo descansa de alguna manera. No te culpes doblemente. Ejecución. Pues hemos visto que la visualización antes de la actividad sirve para ensayar, de modo que luego solo tengas que ejecutar. Y vemos que si encuentras las palabras, el autodiálogo que a ti te ayuda en carrera, pues también te permite mantener el foco y ejecutar mejor. Fatiga. Hemos visto que resulta de la interacción entre lo que llevo gastado, lo que me falta por gastar y cuán dispuesto estoy a gastar eso. Entonces, si hago mini objetivos, solo tengo que llegar a ese habitu y a ese otro habitu, 5 kilómetros más, luego otros 5 kilómetros, luego otros 5 kilómetros. Como lo que me queda es pequeñito, pese a que llevo mucho gastado, el balance es positivo y libero recursos hasta el siguiente punto. Lesiones. Pues amplía el abanico de facetas que cultivas, de modo que si me falla una, tengo todas las demás. Este miedo, pues lo que hemos visto es que idealmente la desensibilización sistemática sería exponernos poquito a poco lo que nos da miedo y sería el único camino para seguir enfrentando ese estímulo. Bueno, y ahí vimos, pues eso, que Fernanda Massiel había perdido a su compañera de piso en el Matterhorn, le daba miedo, pero antes de su intento de récord, pues se fue por allí para comprobar que no pasa nada por estar en el Matterhorn. Su miedo no era real. Y envejecimiento, pues cambia objetivos, ya no puedes hacer dificultad, tendrás que hacer altitud, pero bueno, en todo caso, mantén la actividad física, porque aunque el avance de la edad es inexorable, si podemos amortiguar su efecto si mantenemos la actividad. Y en definitiva, todo esto, todas estas herramientas van todas en una misma línea y lo dijimos al principio, si sabes cómo funciona algo, puedes intervenir sobre algo. En este caso, si sabes cómo funciona tu cabeza. Entonces, si sabes cómo funciona tu cabeza, verás venir que te estás poniendo nervioso antes de la competición del día D, verás que está decayendo la motivación y sabrás cómo actuar en consecuencia. Autoconocerse, autoevaluarse, autorregularse. Pues esto es lo que quería contar. Espero haber aportado información interesante y me despido diciendo lo de siempre. ¡Hala, a pisar sendas!